Saludos, mi nombre es Marco Nogués y quiero aprovechar para grabar este video con el propósito de hacer un cierre de los diferentes cursos que estoy impartiendo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Estos cursos son Mecánica 1, Termodinámica y Fluidos, y un grupo que he estado yo asesorando para Mecánica 2. Está dirigido principalmente a ellos, pero lo estoy grabando para poder también pues eh, participar en las reflexiones que hacemos de los cursos universitarios en esta época de la pandemia. Eh, Elegí recordar el logo de esta última campaña de UACM Viva, porque creo que ahora es más que nunca importante recordar y hacernos la pregunta de qué es la universidad ahora que estamos en esta distancia, qué valores queremos nosotros mantener, cómo se relaciona la universidad con nuestra vida cotidiana y nuestra comunidad, y cómo podemos hacer que el valor de la universidad aumente y sea válido frente a los problemas que estamos enfrentando. Bueno, pues primero a los estudiantes, pues recordarles que estamos en una situación de emergencia global, algo que muy probablemente no hayamos vivido nosotros en nuestro tiempo, y donde todo se ha trastocado en nuestra vida, desde el nivel individual, familiar, nuestra ciudad, en lo económico, en lo social y por supuesto en lo académico y en lo que significa la escuela. Y esto pues implicó de manera concreta pasar de una modalidad presencial a una modalidad a distancia, pero en una situación donde pues vivimos muchos cambios, desde la gente que tuvo que cuidarse y atender su enfermedad o la de un familiar, atender a hijos, a familiares enfermos o que no podían salir. Eh, Otra cosa muy importante fue sobrellevar las pérdidas, los fallecimientos de conocidos y familiares cercanos, la situación de la inseguridad económica, el hecho de que mucha gente ya trabajaba y perdió esa seguridad económica, la gente que vive del comercio informal, y también la gente que tuvo que poner a trabajar en esta época para solventar todos los gastos, y evidentemente toda la situación de zozobra que esta situación nos trae. Por eso lo primero que yo quiero hacer es celebrar el esfuerzo de toda nuestra comunidad, pero especialmente de ustedes, para hacer frente a las dificultades que se han presentado. Muchos evidentemente no han seguido el ritmo esperado, otros inclusive tuvieron que abandonar el curso por diferentes razones, pero yo me encontré que todos de alguna manera hicieron un gran esfuerzo por tratar de mantener el trabajo escolar. Eso a mí me parece invaluable, y es una de las razones principales por las cuales a mí me da mucho ánimo para seguir trabajando y mejorando, tratar de mejorar mi trabajo y adaptarlo a las situaciones actuales. Lo primero entonces que tenemos que hacer es hacer una evaluación, recordando que evaluar es aprender, es ver qué es lo que hicimos, si conseguimos los objetivos que nos pusimos al principio, para ver cómo lo podemos hacer mejor. Entonces, en su caso, ustedes tienen que evaluar las actividades que hicieron tanto en lo presencial como en lo virtual, y recordar que nuestro curso se divide en 4 actividades grandes: tener una bitácora, hacer tareas y actividades, donde muchas de las actividades eran hacer experimentos, hacer preguntas conceptuales, etcétera. Está lo del proyecto, que se aterrizó en nuestro primer proyecto inicial,
para los estudiantes de termodinámica y fluidos fue hacernos la pregunta de cuánta agua se gasta en casa, y para los estudiantes de mecánica 1 fue qué tan rápido llego a la universidad. Y finalmente las evaluaciones parciales de certificación, los problemas, ¿no? Recordemos que en este curso estos problemas no tienen el peso normal de los cursos, sino solamente es una parte de, son importantes, pero en mi punto de vista no es lo fundamental, y hay otras cosas que también tenemos que tomar en cuenta para dar cuenta de los aprendizajes aprendidos. ¿Cuáles fueron esas metas que nos pusimos en un principio? Pues para todos mis cursos las metas son las mismas y se dividen en 3 grandes aspectos. El primer aspecto se trata el entender los fenómenos relacionados con mecánica 1, termodinámica y fluidos, mecánica 2, es decir, con la relación de el movimiento y las fuerzas, el estudio de la energía, los fluidos, y poder de alguna manera contestar preguntas fundamentales, como qué es la conservación del momento lineal, cuál es la relación entre las fuerzas y el movimiento, qué pasa con la energía en los diferentes procesos, por ejemplo, de generación de electricidad, y al mismo tiempo relacionarlos con la física que nosotros hemos estado trabajando, haciendo mucho énfasis en definir operacionalmente las cantidades físicas que nosotros estamos utilizando, es decir, preguntarnos cómo se miden, cómo se obtienen, cómo se calculan, porque la física finalmente es una materia experimental. También una parte importante es desarrollar habilidades de pensamiento científico, es decir, cómo hacer buenos experimentos, cómo hacer buenas anotaciones, todo el tiempo haciéndose preguntas de cómo obtenemos los resultados. Es decir, tratar de pensar como científico. Esa sería como la primera parte, que digamos sería la parte tradicional de cualquier curso. En un segundo momento, el que ustedes pudieran ser más responsables y autónomos con su aprendizaje, para mí es un objetivo fundamental del curso, lo cual lo estamos trabajando a partir de diferentes herramientas que estamos desarrollando, la bitácora, cómo tomar buenas notas, cómo estudiar, este ejercicio constante de hacer la recapitulación de lo que sabemos, el poder nosotros estudiar, no tanto en una sola sesión, pero de manera periódica a lo largo de todo este tiempo, trabajar en equipo y justo tener claridad de qué es lo que estamos tratando de conseguir como objetivos de aprendizaje, es lo fundamental. Entonces necesitamos una reflexión acerca de cómo estos dos aspectos fueron o no conseguidos, qué es lo que nos hace falta para poder alcanzarlos. Y finalmente, un tercer aspecto es cómo podemos aplicar ambos conocimientos con los problemas cotidianos, con los problemas que ustedes van a ver en su carrera, tener esa visión de que el conocimiento tiene sentido cuando se aplica, o tiene parte de sentido cuando se aplica, se entiende más. Okay. Y finalmente también tenemos que evaluar cómo estuvimos trabajando a distancia, es decir, cómo funcionaron las actividades, las evaluaciones, el trabajo en equipo, nuestra comunicación, nuestra interacción, y cómo funcionó las plataformas que estuvimos trabajando, que finalmente fue este combo entre WhatsApp, Google Classroom, Sites y Jitsi. Esto nos lleva, después de esta reflexión, a hacernos la pregunta de cómo equilibrar ser flexible frente a finalizar un curso cumpliendo los objetivos de aprendizaje. Es decir, no estamos en una época normal, no se pudieron hacer las actividades normales, por lo tanto tuvimos que hacer ciertos cambios, y qué tanto esos cambios afectan o no que tengan un aprendizaje robusto. Aquí es importante entender que lo que nosotros entendamos por buen aprendizaje va a ser fundamental,
y me gustaría compartirles esta cita que ya hemos estado trabajando acerca justo de qué es el aprendizaje. Y aquí nos dice, esto es Pozo Juan Ignacio, que tiene que ver con, primero, un cambio. Es decir, no, las cosas que se aprenden no es que vengan de afuera y ya las asimilo, sino nosotros tenemos ciertos conocimientos previos, ciertas experiencias de todo, y eso cambia frente a lo que nosotros queremos aprender. Y por eso ese cambio, si es buen aprendizaje, es relativamente permanente, es decir, no es un buen aprendizaje si ustedes llevan un curso y a la semana ya se les olvidó todo. Tiene que ser transferible en el sentido de que si ven una actividad nueva, un problema nuevo, deben de tener herramientas para poder abordarlo. Y no solamente cambian los conocimientos, cambian herramientas, actitudes, emociones y creencias. Y esto se hace a través de las prácticas sociales. La escuela es una práctica social, y entender que somos parte de una comunidad de aprendizaje también lo es. Los libros que nosotros trabajamos son una comunidad de gente que ya pensó sobre la física. El misma física es un área de conocimiento que es una práctica social, y esto es mediado por ciertos dispositivos culturales. Los dispositivos culturales pues es desde la escritura, las herramientas y ecuaciones matemáticas, y ahora pues todo esto que es la tecnología. Entonces, esto es una parte muy importante de qué es el aprendizaje, y también lo quisiera juntar con otras dos cosas que me parecen fundamentales, y es que nosotros trabajamos para entender los fenómenos físicos, y entender significa realizar actividades donde nos involucremos mentalmente con lo que estamos haciendo, explicar, encontrar evidencias, generalizar, crear analogías, representar el tema de manera diferente, explicarle a alguien con palabras sencillas. Eso significa entender. Esto es muy importante porque a veces creemos que aprender es sentarse en un salón de clase y escuchar lo que nos están diciendo, ver un video, etc. Eso es muy importante, pero no entendemos hasta que nosotros metemos mano en lo que estamos haciendo, y por supuesto esto implica confundirse, tener dudas, y justamente tenemos que saber pedir ayuda. Y finalmente tenemos que todo esto relacionarlo con qué significa aprender eficientemente física y cuál es mi relación para fomentar este aprendizaje. Y aquí la cita es que hay una área de investigación que es la investigación en enseñanza de la física, y que se resume en que los estudiantes aprenden mejor cuando están profundamente involucrados haciendo física, es decir, leyendo, discutiendo, resolviendo problemas, con material adaptado al estudiante, es decir, que no todo el mundo tiene el mismo nivel, entonces hay que buscar adaptar, ahí hay una flexibilidad que hay que alcanzar, y algo que he insistido muchísimo, tener una retroalimentación personal inmediata. Y eso es un gran reto. ¿Cómo podemos hacerlo? A través del curso, pues como les he dicho, la base fundamental ha sido el WhatsApp. Tengo una gran cantidad de información en los chats individuales y en los chats grupales de todo lo que hemos hecho. Evidentemente pues tiene que ver también con las actividades que hemos estado haciendo, ¿no? Por ejemplo, analizar qué pasa cuando se desliza una persona en una pendiente, nuestro proyecto de en este caso de termodinámica y fluidos, y todo esto se ha como volcado tanto en el Google Classroom como en los sitios web de mecánica. Entonces ha sido un semestre de muchas pérdidas, pero creo que lo principal también es de mucho conocimiento y de mucha transformación. Entonces hay dos preguntas hay una última pregunta que tenemos que hacernos, y es: a partir de todo este análisis, ¿cómo podemos cambiar desde nuestra comunidad de aprendizaje? ¿Cómo hacemos
las cosas, y esto es tanto en la UACM como en otras instancias.